El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía cuestionado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucarlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan, movido por la misericordia, por el amor infinito y compasivo de nuestro Padre Dios, movido por la ternura del mismo Dios que se vuelca, se enternece con el hombre, movido también por la luz del Señor, movido por el impulso de la esperanza, movido por el impulso de la confianza, movido por el impulso, la fuerza de la verdadera caridad, de la auténtica caridad, proclama la justicia del Señor ante Herodes y está cumpliendo aquello que el Señor le pide al profeta Jeremías, pero en el profeta Jeremías también se lo está pidiendo a él. Les dirás todo lo que yo te comunique. Juan es la auténtica expresión de la obediencia al amor de Dios. Juan es la auténtica claridad de lo que significa la unidad. Juan es la verdadera expresión de lo que significa aquellos que trabajan por la paz, aquellos que se sienten movidos por la misericordia,
a aquellos que tienen la pobreza de espíritu. Juan es una auténtica expresión de la mansedumbre que hablan las bienaventuranzas, y es tan manso que es capaz de exponerse por la verdad y termina muriendo por la verdad. Les comunicarás y les dirás lo que yo te diga. Irás ante ellos, ante todos ellos, como se lo expresa el Señor, y lo había escuchado más de una vez de parte del Señor en la misma palabra. Así se trate de los reyes de Judá, así se trate de los gobernantes, así se trate en nuestro lenguaje actual de los políticos, parlamentarios, senadores, congresistas, presidentes, así se trate de todos ellos. Irás a comunicarles lo que yo te estoy pidiendo. Así se trate de sus jefes, autoridades, superiores, cualquier tipo de autoridad representativa en este mundo, eclesial o no eclesial, así se trate de ellos, irás a comunicarles todo lo que yo te envío. Ese es un verdadero hombre obediente, ese es un verdadero hombre que trabaja por la paz, ese es un verdadero hombre que trabaja por la unidad, ese es un verdadero hombre que está movido por el amor de Dios, ese es un verdadero hombre que está movido por la misericordia y la compasión de Dios. Ese es un verdadero hombre que se mueve dentro de la esperanza cristiana. Ese es un verdadero hombre que se mueve en el ámbito de la fe cristiana. Ese es un verdadero hombre que se mueve dentro de la caridad cristiana. Irás ante los jefes, ante sus sacerdotes. Así tú no seas sacerdote, irás ante ellos y les comunicarás a ellos todo lo que yo te estoy pidiendo que les digas. Irás donde la gente del pueblo. A todos les comunicarás la verdad. Aquí está la expresión de fidelidad de un hombre que ama a Dios con todo su corazón, que no disimula amar a Dios, que lo ama verdaderamente, que no es una caricatura de la caridad, que no es una leyenda y un mito de lo que es verdaderamente la esperanza cristiana, que no es una payasada de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida en la iglesia, de lo que es la vida de un bautizado, que no es una obra de teatro, de lo que es ser verdaderamente cristiano, de lo que es ser verdaderamente discípulo, que no es una expresión de una obra de teatro y simplemente un personaje que se maquilla y se viste y se pinta, de lo que no es verdaderamente ser hijo de Dios, de lo que no es ser verdaderamente discípulo del Señor, de lo que no es ser verdaderamente un profeta. Eso es Juan, sin disimulación, sin mentira, sin adular, sin caer en el propio interés, sin caer en cuidar su propio prestigio, sin buscar la notoriedad, sin estar buscando la aceptación de los hombres. Simplemente busca la aceptación de la verdad. Y por eso Juan vive claramente lo que está testimoniando el Salmo 70 hoy. A ti me cojo, Señor. Y como me cojo a ti, yo no quedaré defraudado. Como dependo de ti, yo nunca quedaré defraudado. Qué esperanza tan hermosa cuando hoy la cobardía, cuando el miedo, cuando la payasería reina en nuestros ámbitos cristianos y hasta dentro de la misma iglesia. Cuando hemos hecho de nuestra vida como bautizados, como católicos, solo una obra de teatro. Cuando muchos decimos amar a Dios, pero solamente lo decimos de boca para afuera, porque nuestro corazón muchas veces se mantiene lejos del Señor. Cuando muchos católicos, incluyendo sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas,
políticos que se dicen ser católicos, solamente se dicen ser católicos, autoridades dentro de la iglesia, bautizados, laicos, proclamadores, predicadores. Estamos haciendo de la vida cristiana y nuestra vocación católica una obra de teatro, una caricatura. Decimos buscar la santidad, pero aceptamos lo malo y hasta lo promulgamos y lo promovemos diciendo que eso es bueno. Nada más nefasto que esto. Nada más payaso que esto. Solo una payasería. Y que nos cueste, y que tengamos que hacer un proceso de discernimiento para decidir si entre dos males escogemos el menos malo. Eso es una payasada total, una obra de teatro que no es ni siquiera humana, porque un ser humano que es racional no pierde tiempo en eso. Dice el libro del Eclesiástico que Dios ha hecho libre al hombre y lo dejó a su propio albedrío para que él decida si escoge el bien o escoge el mal, pero que a nadie le dio permiso de pecar y a nadie le dio permiso para escoger el mal. ¿Cómo gozamos y nos divertimos nosotros astutamente, dando interpretaciones falsas a la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuesta hoy? ¿Cómo nos cuesta ir al texto bíblico? Ir con sencillez y humildad, libres de presupuestos personales o de presupuestos y consensos sociales. ¿Cómo nos cuesta ir a la palabra del Señor con un corazón sencillo, de niño, de humilde, de infancia, para escuchar al Señor como Él habla? Les dirás lo que yo te diga, no lo que ellos digan. Así sean gobernantes, así sean políticos, así sean parlamentarios. Qué triste que hoy en nuestro país tengamos también parlamentarios, políticos, que se burlan tanto de la fe, que hacen una payasada de lo que es la fe y de lo que es ser verdaderamente católico. Pero qué triste, qué doloroso y vergonzoso también que hayamos católicos aplaudiendo eso y felicitando eso y apoyando eso. Cuando no les importó exponer la vida de los más débiles, de los más frágiles. Cuando no les importó decir que aceptar que se mataran algunos niños en el vientre de la madre porque vinieran con deformaciones o porque fueron fruto de un abuso sexual o porque primero está la salud de la mujer que la vida de un niño indefenso. Que eso estaba bien, porque eso es lícito moralmente, y que haya sacerdotes así, eso es solo una payasada hasta de lo que es la vida humana. Y que se aprovechen de la ignorancia de la gente, y que se aprovechen de la debilidad, de la confusión tan grande que hay hoy, de la ignorancia, mucha de ella culposa en muchos de nosotros los católicos, y se burlen de esa manera de los que hoy están tan expuestos al engaño, para decirles que eso está bien y que eso es voluntad de Dios y que Dios lo quiere. Eso sí es una ofensa muy grande a la verdad misma de Dios, a un Dios que es puro, que ama la vida, que se la ha jugado por la vida, a un Dios que lo ha entregado todo por la vida, a un Dios que vino incluso a proteger a los más indefensos. Eso es una vergüenza. Y que esta gente no tolere
que les digan en lo más mínimo que eso está mal, y que hasta deshonestamente intenten hacer lo que hizo Herodes hoy y lo que hizo Herodías y hizo la hija de Herodías, porque eso están haciendo muchos de ellos de manera deshonesta, de manera camuflada. Eso ya dice muchísimo de qué clase de personas son. Así estamos hoy. Pero cada uno tendrá su paga. A Herodes no le fue muy bien al fin de su vida, terminó muy mal y murió muy mal por ser injusto. Nosotros no podemos dejar corromper nuestro corazón de tanta deshonestidad, de tanto error, de tanta maldad. La soberbia ha crecido muchísimo. La soberbia en el corazón humano está muy inflamada, pero no queremos tolerar la verdad. Y se lo advertía San Pablo a Timoteo: llegarán tiempos en que los hombres no aceptarán ni tolerarán la sana doctrina. Pues no estamos lejos de ello, porque hoy dentro de la iglesia, y por eso el Señor se lo dice a Jeremías, así sean reyes, así sean parlamentarios, así sean gobernantes, así sean jefes, cualquiera que sea, así sean sacerdotes, y así sea la gente del campo, se los dirás. Hoy hay mucho católico con deseo de ser mártir y de amar al Señor. Pues que eso se note de verdad, y que no sea de palabra, sino que sea del corazón. ¿Y saben cómo nos damos cuenta cada uno si verdaderamente estamos dispuestos a amar al Señor? Lo sabemos por nuestra fidelidad al Señor, a su palabra. Cuando aparece la tentación, uno no puede decir que verdaderamente tiene impulso y vocación para el martirio cuando aparece cualquier tentación de cualquier clase y cae en ella. Ahí no hay lealtad, ahí no hay honestidad con el Señor, ahí no hay amor, ahí lo que hay es un corazón apartado del Señor. Cuando ya desde la mente, desde el pensamiento estamos anhelando el poder, estamos anhelando la vanagloria, deseamos el protagonismo humano, deseamos ser los más importantes. Ya ahí estamos diciendo quién es el más importante para mí. Es que el más importante no es el Señor, soy yo. Pero Juan Bautista decía, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que Él sea el importante. Pero cuando en el corazón yo soy el importante, yo, ahí no hay amor al Señor. Ahí hay una caricatura externa, a lo mejor, una irrealidad de lo que es verdaderamente la vocación cristiana. El Señor nos está llamando a ser honestos, a hacer una verdad en la iglesia y a hacer una verdad en el mundo, no hacer una mentira andante. La iglesia está muy lastimada porque la ofensa más grave a la unidad de la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, es el pecado que cada uno comete. Pero hablamos de unidad y la unidad, y con el pecado que cada uno está cometiendo, le causa heridas dolorosas al cuerpo místico de Cristo. Juan fue un verdadero testimonio de unidad. Antes que fallar, antes que faltarle al Señor, prefirió entregar su propia vida y su propia sangre. Feliz él, porque trabajó por la unidad. Es un testimonio de unidad. Fue testimonio de unidad. El pecado es la lacra más fea y horrible que atenta contra la unidad de los cristianos. Y una persona que defiende el pecado, que lo promueve, que le hace apología al mal, ya sabemos para qué unidad está trabajando.
no para la de Cristo y la de su reino, sino para la del mundo y la del mal. Porque nuestro Dios es bueno y hace el bien y nos invita a hacer el bien. Y cuando alguien le hace promoción al mal, le gusta el mal y quiere ver a Dios haciendo el mal y así lo predica, eso es solo una mentira de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida cristiana, de lo que es el reino de Dios. Gracias a Dios, en Colombia hay mucha gente que está despertando y se está dando cuenta de esto. Gracias a Dios. Y hay que darle gracias a Dios porque todavía hay gente humilde, sencilla, que ha reconocido. Yo lo he visto, no de uno, ni de dos, de muchos que se acercan a decir: Padre, yo no había visto el tema de las elecciones de esa manera. Qué embarrada, Padre. Yo ya le pedí perdón al Señor. Incluso van y piden perdón y hay sacerdotes que les dicen: no, eso no está mal. Eso es mentira, que este señor proponía el aborto. Yo no sé qué pesar, no sé si fue que se les olvidó leer, sí, pero todavía siguen ahí, las tiene vigentes, sus programas de gobierno: aborto, matrimonio igualitario, adopción para personas del mismo sexo, legalización de la droga. Y hay sacerdotes que dicen que democráticamente y moralmente uno no vota por esas posiciones malas, sino por las buenas. A mí me da risas de ver cómo tiene de confundida la mentira y el error, la mentalidad hasta de nosotros los sacerdotes. Uno en la democracia, cuando uno hace un acto libre, ese acto libre recoge la integridad de todo el acto, no partes del acto. Que dejen de predicar una moral proporcionalista, que eso no es de la Iglesia Católica, eso es del relativismo. No, el acto es uno solo, y la acción democrática es un solo acto, y uno se conjuga con lo que elige, con eso se conjuga uno. Pero lastimosamente, San Juan Pablo II hablaba de los teleologismos. Como hoy nos hemos vuelto muchos dentro de la Iglesia Católica, y esto se lo ve uno a predicadores, a moralistas, los mejores teólogos moralistas, que cogen a través de la razón y envuelven y dan tanta dialéctica y le buscan teleologismo, ¿sí? Cuando para la Iglesia es muy sencillo. Para la Iglesia existe el bien y el mal. Para la palabra de Dios existe el bien y el mal. Pero para estos teleologistas existen varios caminos y hay varias posibilidades y se inventan una cantidad de ellas. Para la Iglesia hay bien objetivo y mal. ¿Ya? Hay pecado y hay gracia. Uno es el que escoge para dónde camina. Hay amor y hay odio. Hay mal y hay bien. No nos dejemos engañar. Nuestros campesinos antes, a mí me tocaron unos abuelos que no sabían tanto de teología ni habían estudiado filosofía y no se complicaban tanto la vida para seguir al Señor. Y fueron fieles con sus imperfecciones, pero fueron fieles al Señor. Yo tengo el testimonio de mis abuelos, con todas las imperfecciones que pudieron tener, pero fieles al Señor. Y me encanta recordarlos hoy, porque me dieron testimonio de la fe. Porque esos sí son un signo de esperanza en estos tiempos. Esos sí son un signo que nos ilusionan. A veces uno mira dentro de la iglesia y no crean que la esperanza tiende a apagársele rápido a uno. Menos mal, tenemos la iglesia triunfante que nos llena de esperanza, la iglesia santa. Y a mí me conforta y me da mucho paz una realidad, que todos los que estamos aquí en esta tierra somos pecadores.
todos. Por eso uno no se puede poner a ser un referente identificatorio de lo que tiene, porque el único referente identificatorio que tenemos es el Señor. Y esa es la esperanza cristiana. Lastimosamente hoy en la iglesia a la gente se le acaba la esperanza, se le está acabando la esperanza, y hasta bueno que se les acabe esa esperanza. Cuando uno les dice que la única salida que tenemos es el Señor, Padre, no le mate la esperanza a la gente. Predicando a Cristo, se está matando la esperanza dentro de la Iglesia Católica, imagínense. Predicando a Cristo como el único camino, verdad y vida, la solución del Padre, se le está acabando la esperanza a la gente y se está desanimando por eso. ¿Qué creen que tengan en sus corazones estas personas que se dejan desanimar por esto? No tienen amor por el Señor. El salmista hoy es claro cuando dice, a ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Padre, hay que predicar otra cosa. Es que lastimosamente, San Juan, o lastimosamente no, lastimosamente para el mundo perverso, ¿sí? Juan no era psicólogo, Juan era de Cristo, era el precursor de Cristo. Y si Cristo el Señor, si nuestro Señor, camino, verdad y vida, si su palabra no nos entusiasma, no nos eleva el estado de ánimo, no nos eleva las pasiones, las emociones, no nos llena de alegría, entonces ¿qué nos va a llenar de alegría? Yo pregunto, si el llamado que el Señor nos hace a una vida de perfección, de santidad al cielo, no nos ilusiona, no nos hace rebosar de alegría, de ilusión, de ánimo, entonces ¿qué? Y nosotros los cristianos no podemos ser caricaturas y no podemos ser títeres de un mundo que reclama otro tipo de predicación. Si a nosotros no nos está entusiasmando Jesús, si no nos entusiasma la Eucaristía, si no nos entusiasma la palabra de Dios, si no nos entusiasma los espacios que nos ofrece el Señor para estar con Él, entonces ¿qué nos entusiasma? ¿Qué nos entusiasma? Si no nos entusiasma la obra de su reino, entonces ¿qué nos entusiasma? Porque hoy hay mucho cristiano católico por ahí desanimado. Y desanimado porque el Señor nos dice que tenemos que ser santos y perfectos. Imagínense cuando a un católico le llega un desánimo porque le dicen que debe ser santo y perfecto. O cuando a un católico se le desanima el corazón porque le dicen que hay que cumplir los 10 mandamientos. A Juan el Bautista no. A Juan esto le encendía el corazón. Y cuando le decían, Juan, así te dejen solo, vas a darlo todo por la misión que te han encomendado, eso lo entusiasmaba más. Así te desprecia Herodes, así te mate Herodes, así te quedes solo en una cárcel, no te preocupes, que tienes al Señor como refugio. Y eso llenaba de alegría a Juan el Bautista. Yo estoy seguro que Juan en esa cárcel vivió la alegría cristiana. Antes de morir vivió la alegría. Y si San Ignacio de Antioquía no veía la hora de llegar al Coliseo o a donde lo iban a martirizar para que se lo devoraran las fieras y estaba feliz y ansioso porque llegara ese momento, ¿cuánto más feliz no debería estar Juan el Bautista? Y hoy hay católicos que se ponen tristes porque se les dice que hay que vivir los mandamientos. Imagínense, hoy hay católicos que se ponen tristes y se les acaba la esperanza y el entusiasmo para trabajar por el país porque se les dice que no pueden negar los principios morales de la Iglesia Católica y se desaniman por eso. ¿Cuál será el motivo de su alegría? ¿Cuál será el motivo de su esperanza? El Papa Benedicto XVI deberíamos todos ir a meditar aquella encíclica de Benedicto XVI, Spes Salvi, que ahí sí nos lo dice bien clarito, cuál es la esperanza cristiana. Lastimosamente, al Papa Benedicto XVI, hoy lo instrumentalizan y lo manosean muchos como quieren, para sus propias utilidades.
utilidades, para exaltar su propio ego, para defender sus propios criterios, no el criterio que tuvo el Papa, porque fue el del Señor, fue profeta. Basta ver el funeral de Benedicto XVI para saber que no fue tan diferente al funeral de Juan el Bautista. Porque así son los profetas. No estaban los grandes noticieros. Y no estaban allí. De hecho, tantos predicadores hoy católicos que hay en las redes sociales, no les sacaron ni siquiera un espacio para transmitir. Esos que lo manipulan, esos que lo instrumentalizan. Eso lo vemos claramente. Hoy hay muchos dentro de la iglesia. El Papa Francisco lo advirtió en una rueda de prensa, en uno de sus viajes, no recuerdo cuál fue, donde defendía y decía que Benedicto XVI en realidad era un padre de la iglesia. Y decía, lastimosamente hoy muchos instrumentalizan a Benedicto. Y es verdad, para defender su amor propio, su gloria, su imagen, sus criterios. La iglesia necesita cristianos de verdad. Y en su libro póstumo, Benedicto XVI, de hecho nos dice que es un verdadero cristiano. No seamos tan deshonestos con él, un hombre que se la jugó por la verdad, porque desde el principio sintió ese llamado a la verdad y así se mantuvo hasta el final. No seamos caricaturas, mentiras, andantes de vida cristiana, que eso lastima mucho la unidad de la iglesia. Y no digamos ser lo que no somos. No, que igual ante el Señor, ante su palabra, todos terminamos desnudos. Por eso hay gente que ya no le produce un poco de entusiasmo la palabra del Señor, le produce sueño. Hay católicos en la iglesia a quienes el catecismo solo les produce tedio y cansancio. Pero póngalos a hacer otra cosa o a escuchar otra cosa para que vean. Con los ojos bien abiertos, ¿sí? Y le repiten todo al pie de la letra. Y van y se escogen a escuchar cualquier predicador por ahí o teólogo, vean, se lo repiten todo al pie de la letra, ¿sí? Pero uno se pregunta, ¿y el catecismo? ¿Lo cogerán con el mismo interés y con el mismo amor? Los documentos del Concilio Vaticano II, ¿ajustarán verdaderamente sus criterios a los de la iglesia? Porque hay muchos que hablan de la iglesia y dicen amarla, pero cogen el magisterio de la iglesia para sus intereses personales, no para ajustarse a ellos. La Gaudium et Spes, Constitución Pastoral, es bellísima y nos dice precisamente cómo nosotros no debemos conjugarnos con el error. Y nos enseña a separar la persona del error y dice a no aceptar el error ni la mentira, venga de quien venga. Venga de quien venga. Juan Bautista no se dejó invadir por la mentira y el error. No nos dejemos invadir por el error y la mentira. No caigamos en esa trampa. Y tampoco proclamemos el error. Porque recuerden la sentencia del Señor, que todo el que no enseñe la palabra de Dios como es, será el más pequeño en el reino de los cielos. La esperanza nuestra es Jesús, no otra. La esperanza nuestra está en su palabra. La alegría, la verdadera alegría, la felicidad, el gozo, viene del Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor opera libremente en nosotros cuando nosotros nos esforzamos por ser fieles a la palabra del Señor y lo buscamos verdaderamente a Él de todo corazón. Que el Señor sea nuestra esperanza como lo fue de Juan el Bautista desde su juventud y que hoy nos lo testimonia el Salmo, que antes de nacer se apoyaba ya en el Señor y así lo testimonia la palabra del Señor, porque cuando la Virgen llegó a saludar a Isabel,
y la criatura saltó de gozo en su seno. Ya desde el seno materno, la alegría de Juan el Bautista era Cristo, era el Señor, no otra. Y si hoy una predicación de la verdad está destruyendo esperanzas que no son reales, hay que dejar que las destruya. Muy bueno, porque esos ídolos, esa esperanza que nos viene de los ídolos, no nos sirve para entrar al cielo, no nos sirven para la salvación. Mejor, Santa Laura Montoya decía, destrúyeme, Señor, destruye todas esas falsas esperanzas, destrúyeme, y con mi ruina reconstruye un monumento para tu gloria. Que proclamemos siempre esta justicia, que hablemos de esta justicia, no le demos falsas esperanzas a la gente, no prediquemos falsas esperanzas, no prediquemos un entusiasmo fundamentado en la fuerza humana, en la fuerza política, en la fuerza institucional, no. Proclamemos una esperanza fundamentada en la única roca que es Jesús. Hoy hay muchos católicos en Colombia que tienen complejos de sansonismo, ¿sí? Son los sansones de los mesías, ni siquiera sansonismo, un espíritu pseudomesiánico que reina en muchos católicos. Son los héroes, pero el verdadero héroe venció el pecado, fue Cristo. Ellos no podrán vencer el pecado. El verdadero héroe venció al demonio. A estos pseudomesías los vence el demonio y los utiliza como títeres y les maneja la inteligencia, la voluntad, la libertad. Nuestro Mesías venció al demonio. Nuestro Mesías venció a la muerte. Estos pseudomesías no pueden con la muerte ni la pueden detener. Nuestro Mesías venció la enfermedad y el sufrimiento, haciendo de ella un regalo, un don precioso para la vida humana. Estos falsos mesías no son capaces con el sufrimiento, no les gusta ni lo predican ni lo anuncian. Para nosotros, para los de Cristo, el sufrimiento es un regalo. Y así nos lo enseñó nuestro Maestro, nuestro Mesías, porque transformó el sufrimiento en un don. Alégrense cuando los persigan, los maltraten. A estos pseudomesías no les gusta el maltrato, no les gusta que hablen mal de ellos, no les gusta la calumnia. Y nuestro Mesías transformó todo eso por un don, por un regalo muy grande, por una oportunidad para que el premio sea grande en el reino de los cielos. Fíjense cómo estos pseudomesías no predican un camino así. El secreto de la felicidad cristiana se encuentra en el auténtico Mesías que es Jesús y se encuentra en quienes han sido sus testigos como Juan el Bautista. Ahí está el secreto de la felicidad, de las bienaventuranzas. Por eso nosotros esforcémonos por vivir allí, que esa es la justicia que el Señor quiere que nosotros vivamos, que practiquemos y que proclamemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.